focos de nuestra acción diplomática a corto plazo será la sociedad con Argentina, con la que pasamos a compartir referencias semejantes para la reorganización de la política y la economía. Ese fue uno de los 10 puntos de la nueva política exterior del ex candidato presidencial José Serra del Partido Socialdemócrata brasileño, ahora nombrado canciller por Michel Temer, quien definió en su discurso al asumir el cargo el pasado 19 de mayo, no hay por lo tanto espacio alguno para equivocaciones. El nuevo gobierno brasileño se alineará con la misma política de adaptación a los mercados que el presidente argentino Mauricio Macri ha venido impulsando desde el primer día de su gobierno. La primera prioridad de Macri fue someterse a las exigencias de los fondos buitres, que se negaron a aceptar la renegociación de la deuda externa argentina, lo que puede representar un nuevo endeudamiento de unos 15.000 millones de dólares, con lo que el gobierno pretende reinsertar al país en el esquema exigido por los mercados. La primera medida anunciada por el nuevo gobierno fue la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos hasta fin de año, el mismo camino que ya viene recorriendo el gobierno Macri. Para tener una idea de la repercusión de esa medida, medios brasileños han señalado que pueden suponer el despido del 25% de la planilla de cada ministerio. Este cambio de eje representa la vuelta a un pasado catastrófico que Argentina condujo a la crisis de la deuda de principios del siglo, resuelta con las negociaciones del gobierno Kirchner. Bueno, y para hablar sobre este tema, Helen, tenemos a Alejandro Barahona vía Skype, quien nos va a poner en perspectiva lo que está sucediendo en estas dos naciones del Cono Sur. Alejandro, buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Empecemos con Brasil, si te parece. Un escándalo de corrupción también tiene el recién inaugurado presidente. Muy buenos días. En realidad ya son 2 casos de corrupción en menos de una semana, los dos asociados a comunicaciones que se han revelado, en el que funcionarios del nuevo gobierno y en el caso más reciente, el presidente del Senado brasileño, se le escucha, digamos, procurando debilitar o al menos plantear la posibilidad de debilitar la ley mediante la cual el Poder Judicial y específicamente el juez que ha estado a cargo de todas estas investigaciones ha estado procurando lograr que cada vez que detiene a un funcionario de alto nivel, le ofrece, mientras está siendo detenido, la posibilidad de, si coopera con la justicia, entonces reducirle la pena. Y cooperar con la justicia es continuar exponiendo la red de corrupción o las redes de corrupción que hay en Brasil. Y entonces, más recientemente, esta semana, una de las conversaciones que se filtró es como la idea es que habiendo aprobado el Senado brasileño el impeachment contra Dilma Rousseff, se plantea una modificación para que estos acuerdos judiciales no se puedan desarrollar si la persona está detenida, porque se estaría interpretando que estaría siendo extorsionado por la justicia para que exponga al resto de la red de corrupción. Entonces, esto, bueno, lo que ha hecho es provocar nuevamente en Brasil la percepción, que no necesariamente es tan alejada de la realidad, de que en general los políticos están todos expuestos a una gran red de corrupción, no importa si está Dilma Rousseff o no en el gobierno. Y a esto habría que sumarle también que hay un alto empresario del sector construcción detenido. Y la preocupación es que si este empresario llegase a un acuerdo con la justicia, probablemente expondría a más políticos de los que ya están implicados dentro del caso de corrupción de Petrobras con empresas constructoras brasileñas. ¿Eso qué significa entonces? Es decir, tanto que se habló en Brasil, que se criticó a Dilma Rousseff, no se encontraba casi que razón para su destitución, para el proceso que ella ha vivido, el impeachment, y ahora se encuentra un presidente con pocos días y no pasa nada en Brasil con semejantes casos de escándalos de corrupción. ¿Cómo puede uno entender el nivel de corrupción que se está dando en este país, Alejandro? Bueno, mire, efectivamente, una de las grandes debilidades que está presentando no solamente Brasil, sino
otros gobiernos en el área, es precisamente la corrupción, y es uno de los temas que más debilita los sistemas políticos. En el caso de Brasil esta no ha sido la excepción, y lo que queda claro es que el tema no está asociado únicamente a un actor, en este caso Dilma Rousseff. No la exonero de la responsabilidad política de los casos de corrupción, pero digo, con o sin Dilma no se acaba la corrupción en Brasil, y eso creo que está claro en Brasil. Hay otro elemento que yo quisiera sumar a, digamos, a lo sucedido en estas últimas 2 semanas en Brasil, y son las medidas económicas que el gobierno de Michael Temer ha planteado, que por supuesto generan un gran descontento popular, porque son medidas básicamente de ajuste fiscal. Eso significa aumento de impuestos, todo el tema de recorte de gastos, reducción del Estado. Se habla de por lo menos 4.000 funcionarios cesados. Se habla, por supuesto, de que si esto no logra aprobarse de inmediato, va a tener repercusiones en los sistemas de pensiones y probablemente en las remuneraciones salariales de los funcionarios públicos. Y en general, él dice que va a hacer una revisión de los programas sociales. Y esto, por supuesto, son temas sensibles en Brasil, que ya de por sí había descontento con estas medidas de corte centro-derecha. Por supuesto, se viene a profundizar, yo diría que la crisis, y estoy seguro que en las próximas semanas se reactivará todo el tema de manifestaciones que habíamos visto en los últimos meses. Entonces, en concreto, podríamos decir que el ambiente en Brasil no ha dejado de ser explosivo, y que probablemente esto implique una revisión de parte del presidente en ejercicio, Michael Temer, de las políticas, muchas de ellas que ha estado impulsando como si él fuera a quedarse en el cargo, y no como la persona que está a cargo mientras se desarrolla el impeachment en Brasil. Recordemos que Dilma Rousseff sigue siendo presidenta, pero separada de funciones mientras se enfrenta al proceso político en el Senado brasileño. Bueno, Alejandro, y es que se vislumbra un panorama poco positivo para Brasil debido a que ya este tipo de recortes fiscales que, bueno, vienen a dañar a los menos, los que menos tienen, en el caso de los sectores sociales más vulnerables, la población trabajadora. Ya se ha visto en otros países como en Europa que ha tenido repercusiones negativas más bien, y él dice que va a formar una sociedad con Macri, que va a seguir muchas de las reglas que está siguiendo Argentina. ¿Qué se puede pensar que vaya a pasar en ambos países con estas decisiones? Bueno, muy interesante que usted saque a colación el caso de Argentina, porque los dos presidentes en este momento son empresarios, son hombres que se les conoce, digamos, por su cercanía con los sectores productivos. Podríamos un poco agregar con la derecha, y están planteando medidas muy similares, aunque hay que hacer una salvedad. Macri no salió en defensa de Michael Temer cuando asumió funciones. Eso de alguna manera sorprendió, porque se pensaba que inmediatamente se iba a establecer una alianza estratégica entre ambos presidentes, y esto no ha sido tan evidente. En el caso de Macri, que es el presidente no solo electo, sino en funciones, Macri ha impulsado una serie de medidas. Ha explicado él que recibió el país en una crisis económica muy compleja y que requiere medidas urgentes para poder salir de la situación. En esto hay un común denominador con Brasil, y es el hecho de tomar medidas que generen confianza al sector productivo, especialmente inversión extranjera directa, y por esto inclusive se ha estado flexibilizando también las condiciones laborales de contratación y de despido. Y eso es preocupante porque en ambos países, pero principalmente en Argentina, hay niveles de desempleo muy altos. Imagínense que hay más de 3 millones de personas sin empleo en Brasil, de los cuales una tercera parte ya no está buscando empleo porque percibe que le va a ser muy difícil, casi imposible encontrarlo. Y las medidas económicas asumidas por Macri han sido dramáticamente contundentes en términos sociales. Fíjense que los servicios sociales en 4 meses han aumentado entre un 250 y un 300%. Eso ha aumentado la pobreza de 23% a 28% en 4 meses. Eso es una cifra alarmante, que por supuesto explica también
porque se habla de que ya la luna de miel del gobierno de Macri terminó, inclusive Macri ha perdido un 13% de popularidad en estos 4 meses, y dentro un poco de esta lógica podríamos entender por qué un 72% de los argentinos hoy día dicen que han tenido que hacer ajustes en sus presupuestos. Ajustes que ha implicado para los argentinos, por ejemplo, la disminución en la cantidad de carne que comen. Quienes sabemos un poquito el tema de la carne en Argentina es como el arroz y los frijoles para Costa Rica. El tema también de que se percibe que todas estas medidas que se han adoptado vienen a favorecer perdón, a la minoría, a los grandes capitales, a los sectores productivos, y que de alguna manera se está olvidando de los sectores más vulnerables. Aquí hay un común denominador con Brasil. Recuerden que en el caso de Brasil había un gran éxito en los programas sociales. En el caso de Argentina también había muchísimo subsidio estatal para los programas sociales, y estos han, digamos, disminuido su volumen. Entonces esto también está generando un impacto social de gran envergadura. Entonces, en términos generales, podemos ver que los dos países más grandes de América Latina y por supuesto de Sudamérica están en este momento sufriendo una serie de medidas que están impactando socialmente y de manera muy dramática la situación social. Fue un elemento adicional en Argentina. En Argentina, tanto exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner están siendo investigados por casos también de corrupción, de corrupción o de enriquecimiento ilícito. Y en el caso de Macri, recuerden que algunas de las empresas de la familia Macri salieron implicadas con el escándalo de los Panama Papers, y eso también ha disminuido la confianza en Macri, que ha manifestado estar totalmente abierto a dar explicaciones, pero que por supuesto no cae bien, y menos en estos momentos, el percibir que hay de alguna manera una posición de evasión en el pago de tributos, cuando se supone que más bien lo que se está haciendo es una convocatoria a asumir la responsabilidad en el pago de tributos en Argentina, situación similar también en Costa Rica. Eso quiere decir que ese viraje hacia la derecha, tanto de Brasil como de Argentina, ya en semanas, en días, Alejandro Barahona está generando todo un malestar social. Manifestaciones próximas en Brasil, y esta semana hubo manifestaciones en Argentina el 25 de mayo. Así es. Efectivamente, en Argentina las manifestaciones no tienen otra perspectiva que continuar creciendo, porque el gobierno lo más que ha logrado, digamos, ofrecer es un compás de 180 días en el cual no continuará con despidos de funcionarios públicos para no incrementar el desempleo, que ya de por sí era relativamente alto, pero que sin duda, cuando hablamos entonces de despidos, de 100.000 despidos en Argentina, por supuesto sabemos que eso va a tener implicación inmediata en el porcentaje de desempleo argentino. Entonces, efectivamente usted tiene toda la razón, así se está percibiendo una radicalización en las medidas, especialmente económicas, en Brasil y Argentina, y por qué no decirlo también, sé que no es el tema, pero en Venezuela, por ejemplo, estamos viendo la radicalización hacia la izquierda también de esas medidas. Entonces tenemos una polarización no solo ideológica, sino económica en el Cono Sur. Bien, Alejandro, y ya para también ir finalizando, pero siempre en temas de protestas y manifestaciones sociales en Francia, es ya el día de ayer y esta semana que se dan protestas contra la reforma laboral que se impulsa en ese país. Tal vez si hablamos y profundizamos un poquito acerca de este tema. Bueno, mire, en Francia, que recuerden que es un gobierno socialista, el de Hollande, el de François Hollande, viene a plantearse caso similar un poquito también al que se está dando en Argentina. En Francia se está proponiendo una reforma laboral para supuestamente atender los niveles de desempleo que están estancados desde hace años, y que se le cuestiona al presidente el no haber logrado enfrentar o tomar las medidas para tratar de disminuirlo. La respuesta del gobierno ha sido una reforma laboral en el que viene a flexibilizar la legislación laboral
y las convenciones colectivas a partir de acuerdos, digamos, privados entre las empresas y los funcionarios en las diferentes empresas y organizaciones en Francia. Esto lo que plantea o es percibido por los sindicatos es que esta flexibilización va a aumentar el desempleo y que más bien lo que viene es a empobrecer las condiciones laborales en Francia. Y entonces ya Francia acumula 8 días de manifestaciones fuertes, de enfrentamientos, de bloqueos, paralización en aeropuertos, paralización en trenes, inclusive las plantas nucleares se han unido a las manifestaciones, de manera que ha disminuido también la generación de energía, especialmente eléctrica. Y entonces, sin duda alguna, se plantea un enfrentamiento importante entre el gobierno, que supuestamente quiere reactivar el mercado laboral, y los sindicatos que perciben todo lo contrario. De hecho, para que tengamos un referente, el 65% de la población brasileña dice que está de acuerdo con las manifestaciones de los sindicatos, porque esto va a tener un efecto social importante, el que se esté flexibilizando estas condiciones. Entonces, bueno, vemos comunes denominadores con Brasil, con Argentina, en el caso también de Francia. Bueno, cualquier comparación con el choque que están teniendo las medidas en torno a paquetes fuertes, ya sea que provengan de gobiernos o que provengan de la Asamblea Legislativa, como en el caso de Costa Rica, es mera coincidencia, porque también aquí está generando sus reacciones de parte de los sindicatos. Alejandro Barahona, gracias por ponernos en perspectiva estos 3 temas de manera muy resumida. Muchísimas gracias, porque bueno, hay